Buenas noches a todos y a todas. Primer programa de Cerdañola Directo TV, sin pelos en la lengua, Juanito Golondrina. Y como no podía ser de otra forma, hemos invitado en nuestro primer programa a Miguel Ángel Badel Torres, regidor del Ayuntamiento. Ahora nos explicará las regidurías que lleva y además es presidente del Consejo Territorial de Cerdañola. Buenas noches, señor Miguel Ángel. Muy buenas ¿Cómo noches. está usted? Muy bien, gracias. Muy agradecido de que usted haya venido. No, yo al contrario, encantado de poder compartir este rato con vosotros. ¿Cuántas regidurías lleva usted, señor Miguel Ángel? Pues yo empecé con la regiduría de Educación y Ocupación a inicio de mandato en el 2015 y a raíz de la ruptura o cuando marchó el socio de gobierno, Convergencia en este caso, pues tuvimos que asumir el resto de regidores porque tampoco vimos cómo después de 2 años y medio llegar a pactos a falta de 1 y medio para acabar mandato. No vimos la forma de llegar con otros partidos, no acabábamos de acordar líneas en un mismo sentido. Y ahora mismo pues sigo con la regiduría de Educación y me tocó asumir la regiduría de Espais Públics, Equipaments Municipals y Sostenibilidad. O sea que 4 regidurías cobrando lo mismo que cobraba por la regiduría 4 de regidurías, Educación. pero también sabemos que usted es presidente de un, hablando así en el argot del barrio, de un montón de cosas. No lo vamos a decir. Sí, sobre todo yo creo que de entre esas cosas, porque cuando eres regidor de Educación te toca ser también el regidor del Consell Escolar Municipal, o el regidor del Consell de la FP, pero yo creo que hay una que se diferencia del resto por el volumen de trabajo y de compromiso que conlleva, que es la presidencia del Consell Territorial de Cerdañola. Cerdañola, como bien sabéis, que os tengo que explicar a todos los vecinos, ¿no? de Cerdañola. Y no es mucho trabajo para un regidor. Sí, es mucho trabajo y tengo a la mujer contenta, sí. No, aparte de, claro, de la familia, ¿no? Que si gastas tantas horas en el trabajo, que yo sé que usted es un hombre muy trabajador, lo sé, pero no se debería de haber podido, haber llegado a un acuerdo con los socios de gobierno y que la ciudad ahora tuviera por los regidores que tenía, o ha sido el soberanismo quien ha roto esa situación, señor Miguel Ángel. Nosotros cuando empezamos mandato, no yo en este caso, porque no me había dedicado nunca a la política, pero sí las personas encargadas, asesores, el alcalde, etcétera, se sentaron con la mayoría de grupos políticos y a raíz del proceso sí que había programas que eran casi idénticos. Yo recuerdo comentarle al Quico Teixidó, el portavoz de Esquerra Republicana, decirle: Quico, mira, he comparado los programas de educación y es que casi son idénticos, tenemos los mismos objetivos, las mismas prioridades de ciudad, pero existían líneas rojas, que eran temas del procés y tot plegat, y entonces pues en ese sentido se dio prioridad al tema del procés y del independentismo y de formar parte de la Asamblea Nacional y de Municipios para la Independencia y cosas de estas, pues que creo que distorsionaban un poco con la realidad de la ciudad, quiebra, ¿no? Y llevaron exactamente a no poder llegar a acuerdos como nos hubiera gustado, porque mientras más regidores en un ayuntamiento y de la diversidad que tenemos en Mataró, pues mucho mejor. O sea, ¿usted cree que fue una responsabilidad en ese momento por parte de unos y de otros? Yo creo que después de 2 años y medio teníamos la capacidad suficiente y la experiencia para poder asumirla. Yo hubiera sido el primero que honestamente le hubiera dicho al alcalde: no puedo asumir más regidurías, pero como le digo, lo importante hubiera sido, o lo complicado hubiera sido, que de 1.400 trabajadores que tiene el ayuntamiento nos hubiéramos quedado en 700. Eso sí lo hubiera notado la ciudad. Pero pasar de 11 regidores a 6, pues yo creo que... O sea, con eso me está diciendo usted que el esfuerzo de los técnicos tiene mucho que ver en la política de la gente elegida por el pueblo. Más que esfuerzo, yo creo que los técnicos o funcionarios saben muy bien cuál es su trabajo, y como existen buenos profesores, buenos médicos que tienen vocación, pues también existen técnicos que se implican en la ciudad, y usted lo sabe muy bien, o vosotros habéis podido tener experiencia con algunos más que con otros, o más roce con uno que con otros, y se nota la implicación. No, solo le hacía la pregunta por simple curiosidad. ¿No? Pues sí, hay, insisto, buenos técnicos y implicados, y como en todos los sitios. Hay gente que me ha dicho, porque sabía mucha gente que usted venía aquí hoy, ¿es para usted un inconveniente vivir fuera del barrio? No, en absoluto. Yo he nacido en el barrio de Cerdañola. Lo sabemos. 1973. Exactamente. Mis abuelos vinieron aquí, mis padres tenían 2 años cuando aterrizaron en Mataró
concretamente en la calle Gatasa. Por lo tanto, he estado viviendo 35 años, he trabajado todos los años, bueno, he trabajado también 35 años en Cerdañola, en la Escuela Estarungés, he jugado en equipos como la Cerdañola, en la Verde y Blanca, la Matarronesa. Por lo tanto, bueno, yo creo que he estudiado en Salesianos toda mi etapa educativa, por lo tanto, creo que bueno, a mí el barrio me ha dejado una huella importante y por motivos personales tuve que salir del barrio porque necesitaba una vivienda adaptada a mis necesidades y no la encontraba. Esta pregunta se la tenía que hacer, o sea, es de rigor, ¿no? Bien, vamos a pasar a un siguiente bloque, porque usted, como tiene tantas regidurías, pues entonces hay diferentes preguntas, ¿no?, que le vamos a hacer. Mire, ¿por qué Cerdañola es el barrio con más parados de temprana edad y mayores también? Índice de fracaso escolar. Eso ya le toca más a usted, más directamente, porque fue la primera regiduría, que usted es la que maneja. Las otras le han venido después por circunstancias políticas, pero sabemos que usted donde se maneja bien es en la educación. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales el abandono escolar en el barrio está por encima de otros barrios de la ciudad. Hay barrios en Mataró que han sufrido un importante impacto durante la época de la inmigración. En este caso, mis padres, pues, ¿no?, en la época de los 60, 70, vivió el barrio también una fuerte oleada migratoria de personas murcianas, andaluzas, extremeñas, gallegas, etcétera. Y sobre todo a raíz del año 2000-2005 vinieron también personas inmigrantes, pues de África, etcétera. Todas estas personas, claro, hay un inconveniente que es el tema del idioma, sobre todo que en las escuelas, cuando hablamos de cómo podemos paliar o mejorar el tema del abandono escolar, pues uno de los inconvenientes máximos es el tema de la lengua, conocer bien la lengua. Si no hay una buena comprensión, pues es difícil continuar con el ritmo. Y es por ese motivo que al menos como presidente del Consell Territorial y como conocedor de la Regiduría de Educación en Cerdañola, pues hacemos, como yo le llamo, discriminación positiva. Y sí que me gustaría resaltar y destacar el trabajo que hacen las escuelas en nuestro barrio, porque a diferencia de otros barrios, que a veces molesta que se digan estas cosas, pero a diferencia de otros barrios, la implicación y el esfuerzo que tienen que hacer los profesionales de la educación en barrios donde hay más necesidad, en este caso en Cerdañola o Rocafonda, Palau, yo creo que por nuestra parte es de agradecer el trabajo que hacen. Se lo digo, señor Miguel Ángel, porque yo me muevo también por el barrio como usted. Yo también nací en el barrio, antes que usted. Y, por ejemplo, estoy preocupado, una de las cosas que estoy preocupado es con el instituto, que ha sido bandera siempre, Miquel Viada, pues por la cercanía de donde vivo y tal. He visto a profesoras que las conozco de hace mucho tiempo hasta salir llorando de cuando tienen el descanso ese para tomarse el cortadito, su agua y tal, salir llorando de impotencia, o sea, del Viada. No le digo que no tengo datos de lo que puede estar pasando en la parte norte de Cerdañola con el Instituto Puig-i-Cadafalch, pero sí que las he visto y además reconozco que son profesoras con mucha valía. ¿Qué está pasando? O sea, no sé si me puede contestar, igual usted no tiene... Sí, no, yo también he dado clases y por lo tanto... Por eso se lo digo, porque usted es un experto en eso. Sí, en el instituto sobre todo hay una franja de edad importante que es de los 12 a los 14 años, cuando el alumno pues todavía no tiene claro cuál va a ser su futuro profesional, no tiene claro qué quiere estudiar y hay actitudes que son muy, muy complicadas a veces de llevar a cabo y el trabajo diario de los docentes, en este caso de instituto, pues es muy complejo. Pero bueno, Viada tiene 120 profesores y a nivel de municipio, pues le puedo decir que ahora hemos hecho, en 2 años llevamos 120.000 euros invertidos en Viada solo para mejorar la red de Internet, cambiar de servidores, etcétera. Son 4 fases, estamos por la mitad. Quiere decir que en 2 años más habremos invertido 240.000 euros. Sí, pero hay un soporte de parte de usted, desde el ayuntamiento, a estos profesores de estas crisis que pueden suceder diariamente. Normalmente el propio instituto, a través de la directora, en este caso la Fátima, que también saludo desde aquí por el gran trabajo que realiza. Yo también la saludo a Fátima, que la conocemos, sí. A Fátima Prat y a todo el equipo, porque no hay un buen director sin un buen equipo detrás. Normalmente los equipos directivos ya activan ciertos protocolos y hay ciertos momentos en los que ven que se puede escapar la cosa de manos o que tienen que tomar otro tipo de actuaciones, ya sea a nivel de policía o a nivel de bienestar o cualquier. Y el mismo instituto tiene los mecanismos para poder solucionar estos temas. Bien. Hablemos de bloque, señor Miguel Ángel. Esta pregunta se la hago y sé que usted no
no fue el responsable de que pudiera pasar esto, ¿eh? Ya se lo digo de antemano. La pregunta es, ¿cree usted que el Consejo Territorial deja a la Asociación de Vecinos en una posición de inferioridad respecto al barrio? O sea, no sé si me he explicado. O sea, antes de que existiera el Consejo Territorial, los políticos de diferentes sectores o responsabilidades venían al barrio y la asociación de vecinos tenía, pues eso, el peso que tenía que tener, porque además las asociaciones de vecinos, no solo la de Cerdañola, están tipificadas en la Constitución española como asociaciones de interés público, ¿no? O sea, son diferentes que otras. ¿Usted cree que el Consejo Territorial, con los 2 votos que tiene la asociación de vecinos, no la deja fuera cuando es la asociación del barrio con más socios? No sé si me he hecho la pregunta bien. Sí, lo he entendido, creo haberla entendido. Yo creo que el Consell Territorial es un consell participativo donde también se deciden cuestiones importantes del barrio y donde la suma hace que al final el barrio mejore. Hay algunas entidades que a veces no tienen la oportunidad de manifestar sus necesidades o sus preocupaciones del barrio y en este sentido pues hay entidades deportivas, entidades Yamacafo, hay incluso un AMPA del Camí del Pros. Claro, sí. Y yo creo que lo he creído siempre en educación, lo he practicado y ha funcionado, que la suma de esfuerzos pues siempre obtiene mejores resultados. Y en este caso es evidente el papel importante que juega la asociación de vecinos y es más, le diré que cuando en la presidencia de Eva Sánchez, cuando estaba como presidenta, nos habíamos dado muchas vueltas o varias vueltas por el barrio. Ahora con Constanza esta semana en el pleno que coincidimos también. Eso le iba a también. Preguntar, ¿por qué ha tardado usted tantos meses en ponerse de acuerdo con la presidenta de la asociación de vecinos para tener una reunión, señor Miguel Ángel? Bueno, yo me gustaría concretar Junta, tantos meses, porque claro, a raíz de todo lo que sucedió con el cambio de Junta, las denuncias que se hicieron al respecto cuando se consolidó la nueva Junta, la nueva presidenta que luego entró, pero que también duró pocas semanas. Una gestora, ¿verdad? No, pero luego hubo una chica también, no recuerdo el nombre, que entró como Silvia. presidenta. Exactamente, Silvia. Yo con Silvia, en la inauguración del muro perimetral también Estuve yo con usted y con Silvia también. Y además lo hizo muy bien Silvia. Sí, tanto. Y se le veía además una persona, se le ve, vamos, implicada en el barrio y también conocedora bien de como sus padres también llevan toda la vida aquí. Sí. Yo también he hablado con Eva, hablé con Silvia y, bueno, a raíz de todos estos cambios tan precipitados, ahora sí, ahora no, ahora se hace cargo la gestora. Usted tiene una reunión dentro de poco, ¿no? Yo con Constanza coincidimos en el pleno y le dije que a raíz también del punto flúor y de muchos otros aspectos es importantísimo. Es que sin los vecinos no haríamos absolutamente nada. Eso es una cosa que me gustaría dejar muy clara. Yo estoy ahora de regidor de barrio, pero el día que no esté estará otro y si no vamos de la mano de los vecinos, porque somos los que conocemos la acera de delante de casa, el parque que tal. O sea, no hay tantos ojos para controlar y conocer a un barrio como el de los vecinos. Por lo tanto, el día que no vayamos de la mano, el día que no participemos en los consejos territoriales, el día que no nos demos un paseo por el barrio, el político no se va a enterar de nada y no va a poder realizar absolutamente nada que mejore aspectos en el barrio. Estoy de acuerdo con usted, con lo que me está diciendo, pero a los ojos de los vecinos parece ser que ustedes no se dan tantos paseos. Quiero decir, porque, por ejemplo, además ha sacado usted el punto flúor, está Cerdañola con una fluorescencia, que hicimos un vídeo el otro día, en plan un poco de broma, que hasta la NASA nos ha llamado la atención por saber si estábamos haciendo algún arma de destrucción masiva de promoción. Siempre hay que tener un poco de humor, ¿no? En estas cosas. Nosotros hemos echado a faltar que no se haya hecho un trabajo ya de, no sé, supongo que hay dinero siempre para situaciones extremas, ¿no? O de emergencia, y que después de que saliera el punto flúor, o sea, aquí todavía no ha venido nadie, o sea, y la verdad es que se lo digo, que no es una cuestión que queramos nosotros tener en contra del ayuntamiento, sino que la gente se cae, y lo hemos visto. No sé, eso es lo que piensa la gente, yo se lo digo a usted. Bueno, yo lo que le puedo decir es que la gente también ha visto y ve, no lo digo yo ni me lo invento, que nos paseamos y visitamos y vamos a los comercios para conocer en primera persona cuál es la sensación que tienen los vecinos, cuáles son las necesidades. Lo hace el alcalde, lo hago yo como regidor y posiblemente nos deberíamos de pasear mucho más, pero Mataró tiene 2,5 millones de metros cuadrados de calle y de asfalto. En 2 años. Sí, estoy de acuerdo con usted. No, claro, pero lo digo para que todo el mundo un poco también sepa. No estoy diciendo que el político se dé la vuelta. Pero le digo. De mantenimiento, no hay una brigada de mantenimiento que tiene que velar porque las calles estén de una forma o estén de otra. Claro, pero como dije cuando me tomaron declaraciones sobre el punto flúor,
Nosotros las vilas, sí. hay unos criterios técnicos y políticos a la hora de poder decidir cuáles son las calles que tienes que reparar. Por eso se ha hecho una auditoría, porque como le digo, hay 2,5 millones de metros cuadrados de calles en Mataró. Sí, Entonces, sabemos, sí. para usted puede ser una prioridad o para un vecino un boquete determinado, pero para otro puede ser también, o nosotros que vemos la cantidad de coches que pasan en un... Lo que pasa es que como estamos en Cerdañola de Aristo, pues entonces le estoy hablando de Cerdañola, cual usted es presidente del Consejo Territorial. Sí, pero yo Si soy el regidor también de Spice Public de Mataró. Ya lo sé. Si estuviéramos hablando de Mataró en general, seguramente que la entrevista sería otra, lógicamente, ¿no? Pero mire, le voy a hacer una pregunta también muy, muy guapa. Ya sé que usted no tiene en ese sentido mucha responsabilidad, pero también tiene alguna, ¿no? Porque quieras que no, usted está en el gobierno. Y la pregunta se la voy a hacer, iba a hacer dos, pero no, le voy a hacer una sola. Y además eso está muy, 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 muy candente en Cerdañola. El polideportivo que se piensa hacer nuevo, hay una inquietud muy grande. Porque la gente dice, yo mismo también me lo planteo, señor Miguel Ángel, el deporte que se tiene que hacer en esa instalación, cuando esté hecha, que todavía no está, ¿será un deporte social o tendremos que vivir otra vez que los espacios públicos, campos de fútbol, de Cerdañola hablo, solo, tengan que ser para grupos federados? O sea, que el que tenga dinero para pagarse una ficha que al final nos están diciendo el regidor que cortemos un momento para poner un... Ahora acabamos. Manolo, ahora acabamos. Entonces, no sé si me he explicado bien, señor Miguel Ángel. Sí, perfectamente. Sé por la porque en el Consejo Territorial lo hemos hablado de este tema. Usted sabe que Cerdañola siempre tuvo los salesianos. Usted y yo hemos hablado de ese tema en otras condiciones, ¿no? Y hoy en día los niños y las niñas no tienen ningún espacio donde hacer deporte social. Tienen que estar federados y hay familias que no tienen 500 euros para comprar la camiseta del club que sea, no voy a entrar aquí ahora en decir ningún nombre. ¿Usted ha pensado cómo puede solucionar esa situación? Que además pienso que es grave, sí. Miguel Ángel. Sí, aquí hay tres cuestiones en las cuales hemos intentado o intentamos poner solución. Una son el Patís Oberts, que tenemos en la ciudad, tenemos 3 Patís Oberts, uno en Cerdañola, donde hay una afluencia de jóvenes importantísima. Otro es el tema de Mataró Educa Más, que son más de 30 actividades que empiezan aquí en Cerdañola como proyecto piloto, que ya las presentamos en el Espai Gatasa en su día, y vino la presidenta, la Eva, recuerdo en su momento también, a hacer alguna declaración, a tomarnos declaraciones. Son 30 actividades extraescolares a partir de las 4:30, donde colaboran academias de inglés, la Escuela Municipal de Música y entidades de prestigio de la ciudad, donde el ayuntamiento subvenciona parte de estas actividades para que los jóvenes no terminen la actividad escolar a las 4:30 y luego los que no tienen oportunidad, o familias más vulnerables que no tienen oportunidad de seguir haciendo actividades extraescolares, ya sean deportivas, musicales, culturales, de karate, de lo que quieran, pues tengan la oportunidad. Esto es un proyecto piloto que se empieza aquí en Cerdañola. Y, por último, la tercera vía, porque así vemos que realmente tiene el barrio la necesidad, es empezar las obras que ya presentamos el proyecto en el Consejo Territorial de esta pista polideportiva cubierta, que si se fija no le he dicho pabellón polideportivo, porque cuando tenemos un pabellón, al menos los que tenemos en la ciudad, si usted mira el histórico, lo ocupan la mayoría de entidades federadas, como usted muy bien explica. Por eso le hacía la pregunta. Exactamente. Entonces, Cerdañola tiene otra necesidad, que es la del uso social. Hay muchas entidades que también no tienen un espacio cubierto donde poder ensayar, donde poder hacer su obra de teatro, donde poder hacer lo que ellos requieran. Por lo tanto, la intención, y así lo explicamos en el Consejo Territorial, es hacer una pista polideportiva cubierta, pero tiene que tener... Usted conoce la pista de Rocafonda, que no es cubierta en este caso. Sí, pero yo conozco todas las que hay más. Pues es un poquito, o la pista de Eusebi Millán, ¿no? Sí. Pues en ese sentido, un poquito la intención de iniciar obras ahora en diciembre. Ahora hacemos, Manolo. Usted me está reconociendo que Cerdañola tiene unas mancanzas exageradas, ¿no? Cerdañola sí, tiene mancanzas, no exageradas. Me gusta que usted por lo menos sea... Yo no le llamaría exageradas, y también me gustaría hablar de los equipamientos que tiene, que no hay en todo Mataró equipamientos como los que tenemos en el Centro de Formación de Tres Rocas. Ahora hablamos de eso, señor Miguel Ángel, porque ahora hacemos pero los patios de los colegios, el patio Uber, no se han abierto en agosto, según tengo entendido. ¿Puede usted dar una explicación de por qué cuando los niños necesitan más y están más en la calle no se han abierto los patios? Los patios Ubers es un proyecto, como bien sabéis, de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 para todos los niños que lo requieran y lo necesiten.
y nos gustaría implementarlo en otros sitios y en otros lugares de Mataró también. És dentro del programa del Pla Educatiu d'Entorn. Este Pla Educatiu lo subvencionaba la Generalitat y el Ayuntamiento a un 50% y ahora actualmente la Generalitat desde hace unos años solo subvenciona el 10% y es el Ayuntamiento el que asume el 90% de todos los planes educativos. Patio Verde es uno de ellos. Está el refuerzo escolar, que sí, que por ejemplo llega a todas las escuelas. Empezamos por unas cuantas. Ahora el refuerzo escolar ya llega a todas las escuelas de Mataró, públicas, de infantil y primaria, y a todos los institutos también públicos. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos alargar, igual que hacemos con el Casalet ahí en Rocafonda, ojalá pudiéramos alargar durante los meses de agosto estos patis oberts, pero podemos estudiar también la necesidad que tengan las familias y si vienen a decirnos, oye, que seremos 30 o 40 familias que necesitamos en agosto continuar con el patio obert, pues podemos mirar de estudiarlo. No, se lo he preguntado simplemente porque veo a los niños jugar en el parque de Cedañola, de todas las edades, y claro, también hay gente que va al parque, que son abuelos, y entonces se juntan todos, y un pelotazo, una situación, y eso lleva pues también a situaciones a veces de pequeños conflictos. Tampoco vamos a estar hablando de ahora de grandes conflictos. Y es una opinión muy personal la que le voy a decir ahora, que si se pudiera económicamente tener los patis oberts, aunque fuera con una persona que supongo que una persona que tiene que ser responsable, claro, como siempre, porque los tiempos han cambiado mucho. Cuando íbamos a los salesianos, de pequeños no había nadie, estaba Don Boni y allí no pasaba nada y estábamos todos juntos, o sea, catalanes con murcianos, andaluces, todo esto, ¿no? Y además interaccionábamos entre nosotros y íbamos aprendiendo hasta la lengua de unos con la de otros. Eso es así. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Yo personalmente creo que es el espíritu que habría que buscar y espero que usted tenga la capacidad de hacerlo. Otra cosa es que tenga la economía a su favor. Ahora le voy a hablar de otro tema que es muy importante en el barrio y sé que usted no tiene ninguna responsabilidad en eso, pero sí que nos gustaría saber qué es lo que usted piensa. El barrio de Cedañola actualmente ya pasó en el 1980, que nadie piense que esto es nuevo. En el 1980-81, yo que nací en el 58, y usted ya era pequeñito, igual lo vivió de alguna forma, pero yo lo viví más de cerca porque era ya un jovencito. Se llevó mucha gente la droga en el barrio de Cedañola, o sea, fue la heroína quien se lo llevó, y era gente estupenda, muchos de ellos iban conmigo al cole, o sea, gente que estaba haciendo música, rock and roll en aquel entonces, gente que había hasta en la parroquia, no tenía nada que ver el ámbito donde estuvieran, y todos se fueron porque el sistema, creo yo, metió la heroína en el barrio. Y hoy en día, ya la heroína ha hecho un remonte, según datos que tenemos de los Mossos d'Esquadra y de la policía local, que nos manejamos también porque son públicos, o sea, no hay que buscar debajo de nadie, o sea, debajo de ningún rincón, porque son públicos. Y la pregunta es, ¿sabe el ayuntamiento o el responsable del ayuntamiento todos los puntos de droga que se está vendiendo en Cedañola y cómo piensan ustedes hacerle frente a ese gran problema? Que no digo que sea fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero es que es uno de los problemas que el barrio y los vecinos más se quejan, ¿no? Porque se les ve ya en las plazas, en los bares a altas horas de la noche, saltándose la ordenanza municipal, haciéndose rayas en las terrazas. Ya no quiero seguir con lo... Creo que sabe usted perfectamente a lo que me refiero, señor Miguel Ángel. Bueno, como es una opinión, pero la pregunta ha sido si yo sé si el responsable máximo sabe de la problemática. No, se lo digo porque usted no lleva ese área. Más no, por eso digo que no responderé por la persona responsable, pero estoy convencido que tanto la policía como el regidor Jerez en este caso conocen las dinámicas, conocen los puntos negros y actúan en consecuencia. Como muy bien ha dicho, hace años que este problema existe, o existió, existe y existirá. Yo creo que para atajar estas cuestiones no hay otro modo de atajarlo que, aparte de la contundencia que se tenga a nivel policial, es de la educación a los futuros jóvenes y adolescentes. De aquí también que tenemos el programa de Gent Jove. Ahora inauguramos hace poco el Espai Jove aquí en Cerdanyola. Están haciendo desde aquí también agradecer el trabajo que hacen todas las educadoras y monitoras y dinamizadoras del Espai Jove. Tenemos una xarxa de joves importante en la ciudad y ahí creo
que creo que en futuras generaciones esto lo vamos a ir notando, esta mejora. Hablo de civismo, hablo de seguridad, hablo de drogas, porque el trabajo que se está haciendo en las escuelas, bueno, nosotros todos los que estamos aquí hemos ido a escuelas, y no es por desmerecer el trabajo que hicieron con nosotros, ¿no? Cómo claro. nos educaron o nos enseñaron, pero sí que es verdad que el trabajo que se está haciendo hoy día en las escuelas no tiene absolutamente nada que ver con cómo se trabajaba hace 20 años. Por lo tanto, yo sí tengo la esperanza de que las generaciones que están subiendo ahora mismo, por tal y como se está trabajando y los métodos que utilizan en las escuelas, este problema tiene que ir disminuyendo. Señor Miguel Ángel, que tenga usted razón, pero hay gente que dice que posiblemente haya un conflicto, dos partes, ¿vale? Entre los Mossos de Escuadra y la policía local, y también hay gente que apunta, según lo que ve, que puede haber una vaga encubierta de la policía local, una vaga de celo contra el ayuntamiento por alguna razón del sindicato. ¿Sabe usted algo de esto? No he negociado ni con los sindicatos de la policía, ni llevo yo las relaciones entre Mossos y policía local, por lo tanto... No, se lo digo, ¿sabe por qué se lo digo? Porque antes iban juntos, iban policía Mossos de Escuadra, iban policía local, y hace tiempo que ya no los vemos. Y entonces, claro, el ciudadano de a pie piensa, ¿se habrán enfadado? No, yo creo Ya que sé que usted no... no se enfadan entre Bueno, ellos, pero al contrario, el objetivo al final es lo que hablábamos antes, tanto el objetivo vecinal como el político es mejorar los Sí, temas ya, o los ya. problemas del Sí, barrio, sí, ¿no? sí, En sí, este estoy de caso, pues acuerdo es con usted. exactamente, tanto Mossos como policía, estoy No, sí, seguro... estoy de acuerdo con usted, pero es que después los resultados son otros. Entonces es lógico que la vecindad, que los vecinos y las vecinas, pues piensen que está pasando algo raro. Es normal. O sea, los vecinos ven y después hablan. Y hablan en la panadería, hablan en el supermercado. Hombre, mira, antes los veíamos juntos, ahora no los vemos. La policía estaba el otro día ahí al lado y se fue y no hizo nada. Yo no digo que no tengan mucha faena o que haya pocos policías o que estén también hasta aquí de faena, ¿eh? No, y no estamos criticando ni al cuerpo policial del ayuntamiento, policía local, ni estamos criticando desde Cedañola Directo TV a los Mossos de Escuadra. Por supuesto que no. Pero nos da la impresión de que hay algo de enemistad entre ellos. Y pensamos que si se ponen de acuerdo, pues igual, si los Mossos de Escuadra empiezan a pensar que no están solo para las grandes operaciones, y empiezan a pensar que también la seguridad ciudadana les pertenece a ellos como localidad, como Mataró, que es la octava ciudad más importante de Cataluña, no lo olvidemos, pues igual se pueden poner, no sé, un poco las cosas en... ¿No piensa usted? Sí, pero usted lo ha dicho, nos da la impresión. Entonces, a veces es una impresión o sensación vecinal que no se corresponde con la actuación que ha hecho en ese mismo momento la policía, que igual ha levantado acta del local. Pero claro, el vecino no tenemos por qué ir a explicarle que sea esto este tipo de actuación, ¿no? Que no, pero si el vecino ve que después del acta que ha presentado la policía sigue todo igual. Sí, pero ¿Qué quiere usted que piense el vecino? O sea, claro, ¿no? sí, pero esto es como la sensación de inseguridad que cuando hemos paseado por comercios o hemos preguntado a vecinos, tienen muchos vecinos, preguntan, o lo que le preguntas, ¿qué es lo que más le inquieta del barrio? Y hablan de la sensación de inseguridad, algunos comercios, ¿no? Y cuando le preguntas cuántas veces le han entrado a robar, te dicen que ninguna en 18 años. Nosotros, si vemos a un agente vestido paseando por el barrio, tenemos sensación de más seguridad. En cambio, si no lo vemos, pues la sensación cambia, ¿no? Y en este sentido nos tenemos que basar en los datos que tenemos, y yo sí que les invito a invitar un día al regidor de Jerez, en este caso, que es el que lleva todos los temas de seguridad, para que seguro que os puede asesorar o dar información mucho más concreta. No, a un medio de comunicación como Cedañola Directo no, o sea, lo que tienen que hacer es pasearse con la asociación de vecinos, que es la representante de todos, bueno, de todos los vecinos, entre comillas, de Cedañola. Porque hay vecinos que no son socios y vienen aquí y se lo atiende igual. Pero actualmente la asociación de vecinos tiene 3.000 y pico socios. O sea que cuidado con Nosotros, Juan, de todos modos, dejarme recordaros que estamos abiertos también. Es decir, vamos, vienen, venimos, etcétera. O sea, yo en poco tiempo me conozco a casi todos los presidentes de la asociación de vecinos de diferentes barrios. Claro, a Luis Prades, a Conso, a Eva en su momento, a Silvia, sí, yo también. a Reme. O sea, que en ese sentido, tanto el ayuntamiento va como los vecindarios, sabéis que estamos a vuestra disposición en el momento en el que nos llaméis, como hoy me habéis invitado para esta entrevista. En cualquier momento somos accesibles. Señor Miguel Ángel, ¿por qué hay un trato diferente a Cedañola Directo que tienen otras páginas de Facebook? Ahora no le sigo. No me sigue. No. Si me concreta, igual. Sí, lo que pasa es que se me ha olvidado cosas del directo. ¿Cómo se llama la página? ¿Alguien me puede chivatear? Fotodenuncia. Fotodenuncia, el ayuntamiento cuando ve algo,
departamento, no sé qué, va a hacerlo. Porque, por ejemplo, desde Extremadura Directo, que también hacemos muchas cuestiones sobre esto y ponemos, no es fotodenuncia, pero muchas denuncias de cosas que están pasando, no tenemos esa misma reciprocidad del ayuntamiento. Bueno, Fotodenuncia no es un canal oficial o formal como puede ser el 010 o como puede ser... Ya lo sabemos, por eso, igual claro. que nosotros. Entonces, son igual que nosotros. Igual. En su día, pero claro, yo no estaba tampoco como representante, tampoco le puedo dar una respuesta. En su día imagino que se tomaron las determinaciones de dar respuesta a ese tipo de denuncias vía Facebook o vía canal internet, pero insisto, yo en ese momento si se tomó esa determinación no lo sé. Sí le digo que cuando se utilizan los canales habituales, incluso mi WhatsApp, intentamos dar respuesta siempre a la reivindicación, queja... No, se lo digo no porque queramos que sea así, ¿no? Sino porque nos ha llamado la atención. Es como, nos hemos pensado que si había una discriminación posible, ¿no? A este medio, porque usted se siente tranquilo, ¿se ha sentido tranquilo usted hoy aquí con nosotros? Yo mucho, yo de hecho me dedico a la política porque quiero mejorar las cosas, es algo transitorio y estoy a gusto siempre en todos sitios y más en Cerdañola por mis raíces. ¿Cuánto nos queda, Manolo, del tiempo? 5 minutos. Y además tenemos que poner el vídeo, el último vídeo que nos ha dicho Miguel Ángel. ¿Usted ha visto, señor Miguel Ángel, cómo está la única calle peatonal que hay en un barrio aparte del centro, que es la calle Rosellón? ¿La ha visto? Sí, me he paseado y he entrado a hablar con el Escabias, con diferentes comerciantes. ¿Y qué ha visto de la calle aparte de hablar con él? ¿Ha visto cómo está? Hay que mejorarla, por supuesto. Sí. ¿Ustedes lo tienen en cuenta eso? Sí. Nosotros, como le he dicho, en 2 años hemos hecho una inversión equivalente a los 10 últimos años porque había cosas que no se podían permitir y una de ellas es el estado de esta calle tan conocida, tan peatonal como es la calle Rosellón. De hecho, déjeme decirle algo porque creo que es importante también. Recuerda que aquí en Mataró se hacía una festa del Sel. Sí, ¿Recuerda usted lo que costaba esta fiesta del Sel a los mataronins? Sí, señor, me acuerdo. Pues cada edición costaba 550.000 euros. Aparte de otros gastos que había en policía. Era más de 1.200.000 euros. Sí, entonces, sí. A nosotros nos costó una crisis importante con nuestro socio de gobierno en su día, pero creo que fue una decisión muy acertada. Como le he dicho, llevamos 2 años poniendo 1 millón de euros cada año en mejoras de asfalto y burera, insuficiente totalmente, pero es que necesitaríamos 27 millones para poder poner la ciudad al día. Y evidentemente, como la calle Rosellón, por desgracia, tenemos otras calles que hay que darles prioridad. Yo espero que tanto en el plan de asfalto del 2018 como en sí, no le hablo de asfalto, sino Miguel Ángel. No, pero sí, hombre, es importante dignificar las tiene que aceras. Estar dignificada, o sea, no se pueden hacer según qué cosas los comercios, y es verdad, sean quien sea que las ponga, ¿eh? No estoy refiriendo a ni una etnia, ni a la otra, ni a un pueblo, ni al otro. Tiene que estar bien iluminada, tiene que estar pues, sus macetas, sus flores, tiene que tener sus zonas de que no entren los coches para cumplir la ordenanza de no ocupar más de un metro. Señor Miguel Ángel, para eso fue una lucha. Usted sí se acuerda, fue una lucha. Conseguir la calle peatonal en Cerdañola fue una lucha, porque todo el mundo decía, ¿por qué Cerdañola va a tener una calle peatonal? Eso es el centro solo. Y al final se consiguió, ¿no? Y eso lo consiguió pues la asociación de vecinos, los vecinos y las vecinas. Bien, por eso digo, pero bueno, si usted dice que están en ello y que lo van hay que mejorar, a intentar arreglar. Y ya la última pregunta, señor Miguel Ángel. ¿Tiene usted previsto hacer alguna actuación en el Turó de Cerdañola? Ese Turó que siempre nos ha tenido como un manto. Me hablo de la montaña de la Cruz. Que sí que es verdad que se hicieron inversiones hace muchos años y además las hizo el Partido Socialista, Melero, junto con Tierra Verde y la Asociación de Vecinos y los vecinos. Hay plantados 3.500 pinos, 700 encinas, si no recuerdo mal, y plantas aromáticas. Y está hecho un vergel, está guapísimo. Y además se pusieron también sus limitaciones y tal. ¿Tiene usted previsto hacer alguna inversión este año en el Turó para renovarlo un poco, no sé, o aunque no necesita mucha cosa porque es natural y si no se maltrata seguirá siendo tan guapo como está ahora? Pero explicarle al barrio, desde el ayuntamiento, lo que significa el Turó, qué es lo que hay ahí, que sepamos todo lo que tenemos ahí, las aves que vienen, porque vienen muchas aves que usted sabe que vienen de Europa y hacen un tránsito ahí como si fuera una estación de servicio. No tenemos ninguna actuación que yo recuerde ahora mismo prevista, pero sí que le digo que desde Casa Capell, desde la Regiduría de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dado el pulmón que tenemos también y como tú dices, las diferentes especies, tanto animales como de plantas, y podemos programar o pensar en algún tipo de taller o informativo o algún tipo de actividad relacionada con la montaña de la Cruz. ¿Qué nos queda, Manolo?
3 minutos, bien. Este es un tema bandera. Lo dejo para el final, señor Miguel Ángel. La estacada, final. No hay ninguna estacada, señor Miguel Ángel, no, seguro que no. El barrio está muy molesto con la recogida de basuras, con el incivismo. Usted lo sabe, o sea, no, usted se da una vuelta y lo ve igual que nosotros. Le tengo que decir que es verdad que hay personas que todavía no se han enterado que tenemos que hacer las cosas de una cierta manera, pero también sabemos que hay cosas que también tendría que hacer el ayuntamiento. O sea, no hay que echarle la culpa solo a los cívicos, sino que la gente lo dice, una cierta dejadez por parte del ayuntamiento en la recogida de basura. O sea, el barrio te levantas por la mañana y está todo lleno de todo, no sé. Nosotros no sabemos cómo se tiene que solucionar, porque además tampoco estamos ahí. Podemos dar ideas, ¿eh? Si nos preguntan, seguramente que daremos ideas. Le hablo desde la asociación de vecinos y seguramente también desde gente que está en Cerdanyola directo, porque estamos aquí todo el día. Ustedes, yo sé que es un gran problema para ustedes. ¿Cómo lo llevan eso, señor Miguel Ángel? Bien, pues hemos tenido que hacer una ampliación del contrato con Fomento, porque es verdad que era insuficiente. Se firmó en el 2014, cuando estaba Convergencia, y era insuficiente por la necesidad que tenía la ciudad. Entonces, esa modificación quiere decir que ahora hemos pasado a limpiar todos los fines de semana la playa, no solo los meses de verano. Se pasa con más intensidad a limpiar los contenedores de basura orgánica. El polígono de Pla d'en-Boet también se ha pasado a intensificar la limpieza a causa del botellón. Y aún así todo sigue siendo insuficiente. De hecho, yo cuando hablo con los vecinos de Cerdanyola me dicen que ven trabajar y de manera dura a los trabajadores. Sí, no le digo que no. Pero que sí que es verdad que existe también mucho. Bueno, usted mismo me comentó hace poco que vio a un personaje quitando basura de los contenedores y poniéndolas afuera, pues para, no sé, perjudicar al vecindario o perjudicar políticamente o lo que fuera. Claro, imagínese la gravedad del asunto. No digo que no esté pasando eso, por supuesto. No, es que no se lo puedo decir, que no, pero los resultados al final son los que valen. O sea, no sé si me explico. Hay una cosa, Juan, déjeme decirla porque es importante, y en el Consell la comentamos, el señor Javier Sánchez del Campo también nos dijo que sí podíamos cambiar esa dinámica y lo hemos hecho. No nos ha funcionado y yo creo que es de sabio rectificar. Hicimos una campaña de retirada de voluminosos, donde colocábamos la etiqueta en los contenedores para concienciar a los vecinos de que cada día tocaba en un barrio concreto y que ese día se tenía que quitar para asegurar la retirada. Precintábamos la zona para decir, oye, el servicio ha pasado, pero no toca este día, por lo tanto, oiga, sáquelo por favor el día que toca. Esto ha sido, no ha sensibilizado a la población y ahora lo que hacemos es retirarlo. Ahora ya pasa la brigada de retirada inmediata. Como usted ha dicho anteriormente, usted estará y después se irá. ¿Y no cree que sería mejor hacer grandes campañas en los colegios para que los pequeñajos enseñen a los padres a que eso no hay que hacerlo? Las campañas se hacen en las escuelas, y ahora en noviembre sabe que tuvimos una crisis importante y estamos muy indignados con lo que sucedió en la Plaza de Cuba, con aquella mezcla de basura. Hemos denunciado a la empresa y es evidente que es un problema que tenemos. Pero también le digo que sobre todo hacemos un llamamiento al civismo y que bueno, la gente también colabore. Muy bien, pues yo ahora vamos a poner otro tema, ya acabamos, ya nos despedimos de todos vosotros y vosotras, de todo el barrio y bueno, de toda la gente que nos ve, también de Mataró, que nos puede ver por Facebook. Ahí saldrá, por ahí debajo salen cositas, ¿no? Que podéis tocar y lo podéis compartir o podéis poner vuestra opinión, como no, que será bienvenida, sea la que sea. Si queréis poner que esta camisa no os ha gustado, pues nada, pues bueno, pues lo ponéis, no hay ningún problema. Vamos a poner un temazo, Mi héroe, de Antonio Orozco, y con esto nos vamos. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Gracias a vosotros por haber venido. Le deseo lo mejor. Igualmente. ¿Se va a presentar usted a las nuevas selecciones pues próximas? Primero tengo que hablar con la mujer porque esto es bastante... Es un orgullo trabajar para la ciudad, también se lo digo. Tiene sus momentos, pero para mí es un orgullo trabajar para la ciudad. Y dependerá del alcalde. Muy bien, pues muchas gracias.